en boga, que ahora está saliendo en todos lados por esta pandemia que tenemos. Y lo primero que tenemos que hacer, y este es un dato ya importante, es definir cómo se obtiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene una insuficiencia respiratoria? En este caso tenemos que decirles que una insuficiencia respiratoria básicamente va a estar dada por la medición de gases arteriales. Ahora, yo no puedo decir una insuficiencia respiratoria solo mirando una saturación de oxígeno. Tengo que tener un examen de gases arteriales, en el cual yo voy a ver un paciente en reposo, en vigilia, o sea que está despierto, y que está respirando aire ambiente, y que tiene una presión arterial de oxígeno, y eso también quiero remarcar, arterial, porque la estoy diferenciando de la alveolar, una respiración, una presión, digo, arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, y o además una presión arterial de CO2, arterial de CO2, mayor de 45. Entonces, si tenemos estos parámetros en los gases arteriales, podemos estar diciendo que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces, primer dato, insuficiencia respiratoria, tiene parámetros, son parámetros de presión arterial, tanto de oxígeno y CO2, y se miden con un examen de gases arteriales. Listo. La definición conceptual es, ya no es la definición operacional, sino es una definición ya más amplia. Digamos que significa, el tener una insuficiencia respiratoria significa que el aparato respiratorio, que el sistema respiratorio en sí, está fallando y que no hay una buena oxigenación y que no hay una buena ventilación, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, no solo es la oxigenación, no solo nos basamos en la presión arterial de oxígeno, también nos basamos en la presión arterial de CO2, que está muy relacionada a la ventilación pulmonar. Ahora, no solo el sistema respiratorio está compuesto por el pulmón, también está compuesto por el sistema nervioso que comanda la respiración, está compuesto por el tórax, que tiene que ver también con, digamos, la caja que cubre el pulmón, y tiene también que ver con los músculos que rodean al pulmón, en este caso el principal músculo respiratorio, que es el diafragma, y todos los demás músculos que son expiratorios e inspiratorios. Y además es importante saber que el pulmón no es un solo un órgano, digamos, parenquimal, sino que también tiene flujo sanguíneo, y esto es importante para ver la circulación pulmonar. Entonces, cuando decimos insuficiencia respiratoria, no estoy diciendo que esto es una enfermedad. Esto es un síndrome, y hay muchas causas de insuficiencia respiratoria y hay muchas enfermedades que pueden causar insuficiencia respiratoria. Por eso decimos que es un síndrome o síndrome. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es calcular la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Esto es importante, ya les decía, lo podemos hacer a través de los gases arteriales o lo podemos hacer con estas fórmulas. Muchos de nuestros médicos o residentes o internos tienen estas fórmulas también y la calculan en un paciente sano en aire ambiental. Estas fórmulas se las voy a dejar aquí. Es la presión arterial de oxígeno cuando el paciente está sentado y es la presión arterial de oxígeno cuando el paciente está echado. Miren, básicamente en esta fórmula entran los años, ¿no? Los años que tiene el paciente. Y mientras más años, obviamente la presión arterial de oxígeno va a ser menor. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria? Les estaba explicando que la insuficiencia respiratoria es un síndrome o síndrome y se puede clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, la podemos clasificar en hipoxémica o tipo 1 o la podemos clasificar en hipercápnica o tipo 2. La hipoxémica es solamente cuando hay hipoxemia y hay normocapnia. Normocapnia significa que el CO2 está normal. Generalmente se debe a un fallo oxigenatorio. Y hipercápnica es cuando tenemos solamente hipercapnia, ¿no? Y además podría haber hipoxemia, no necesariamente, pero sí hay hipercapnia. Y aquí generalmente el fallo es de tipo ventilatorio, o sea, de la caja torácica, o sea, del sistema nervioso central, o sea, de los músculos respiratorios, y no necesariamente del parénquima pulmonar. Y este es otro dato importante. Ira hipoxémica tiene que ver con compromiso del parénquima pulmonar, ira hipercápnica tiene que ver con compromiso extrapulmonar. Ahora, según el tiempo de instauración de la hipoxemia, puede ser aguda o crónica, y esto va a depender de las horas o días en que se dé la insuficiencia respiratoria. Cuando se hace crónica, incluso entran los mecanismos de compensación, que obviamente son renales, y que tienen que ver con el
equilibrar tanto la acidosis respiratoria como la alcalosis respiratoria. Otro dato importante es tener en cuenta o saber calcular y saber qué es la gradiente alveolar arterial. La gradiente alveolar arterial es la diferencia que existe entre la presión alveolar, y aquí entra otro término, presión alveolar de oxígeno, y la presión arterial de oxígeno. Es la diferencia, la resta, no es una división. Entonces es una resta entre presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno, y eso nos da la gradiente alveolo arterial. También se puede calcular la presión alveolar de oxígeno a través de esta fórmula, que se las voy a dejar aquí, que tiene que ver con presión barométrica menos presión de vapor de agua, multiplicado por la FiO2 que tiene el paciente, y restado menos la presión arterial de CO2 sobre el cociente respiratorio, que es el R que tenemos aquí. Entonces, miren, con esta fórmula yo puedo calcular la presión alveolar de oxígeno. ¿Y cómo hallo la presión arterial de oxígeno? Con la gasometría. Entonces yo le tomo una gasometría al paciente, ya tengo este dato, la presión arterial, y puedo calcular la presión alveolar con esta fórmula. Entonces ya al restar la presión alveolar menos la presión arterial, voy a tener la gradiente alveolar arterial de oxígeno. En condiciones normales la gradiente alveolar arterial básicamente es menos de 20 a 30 puntos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que yo tenía, que bueno, en aras del tiempo se los voy a dejar aquí. Es un ejemplo para calcular una presión arterial, gradiente, perdón, alveolar arterial de oxígeno en un paciente sano de 50 años. Y en un paciente sano de 50 años le sale 10, que es lo normal, ¿no? Tiene una presión alveolar de 93.48 y una presión en AGA o en gases arteriales de 82. Restando esto nos sale 10.98, que es una gradiente gradiente alveolar arterial normal. Entonces yo les decía, la gradiente alveolar arterial normal va entre 20 a 30 o menos de eso, ¿no? Pasado ese valor de 20 o 30, dependiendo de la edad, estamos hablando que tenemos un paciente con una gradiente alveolar arterial elevada. ¿Quiénes tienen gradiente alveolar arterial elevada? Los pacientes que tienen un compromiso en el parénquima pulmonar. Entonces, es importante no solo ver la presión arterial de oxígeno, no solo ver la presión alveolar de oxígeno o arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 o alveolar de CO2, sino también es importante ver la gradiente que existe en este paciente, porque nos va a decir si el problema es parenquimal o extraparenquimal, o sea, pulmonar o extrapulmonar. Entonces, ¿para qué sirve la gradiente? Nos sirve para complementar el diagnóstico de la hipoxemia o de la hipercapnia, para saber si el problema es parenquimal o extraparenquimal, y ya les decía, los valores van entre 20 o hasta 30 en las personas de mayor edad. La insuficiencia respiratoria tiene varias causas. La principal, y eso también seguramente va a ir en uno de los exámenes, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia respiratoria? O de la hipoxemia en este caso. ¿Cuál es la principal causa? La principal causa de hipoxemia son los desequilibrios o las alteraciones ventilo-perfusión. Ventilo-perfusión. Ventilación tiene que ver con la ventilación pulmonar y perfusión tiene que ver con la circulación pulmonar. Entonces, cuando les pregunten cuál es la primera causa o la principal causa de hipoxemia que lleva a la insuficiencia respiratoria, son los desequilibrios ventilo-perfusión. Luego están otras causas que ya son menores, como es, por ejemplo, la disminución de la presión arterial de oxígeno del aire inspirado. Esto, por ejemplo, se da en las grandes alturas, ¿no? Nos vamos a Cerro de Pascua, etcétera. Tenemos una disminución de la presión arterial de oxígeno. Hipoventilación alveolar tiene que ver con causas extrapulmonares. Y aquí, por ejemplo, la gradiente alveolar arterial estaría normal, porque las causas son extrapulmonares. En hipoventilación alveolar se va a ver una presión arterial de CO2 elevada, se va a ver una presión arterial de oxígeno probablemente baja, pero se va a ver una gradiente alveolar arterial normal, y eso lo diferencia de las causas pulmonares. El Chang intrapulmonar tiene que ver también como una causa importante de hipoxemia. Estamos viendo actualmente con esta pandemia del COVID mucho Chang intrapulmonar, mucho síndrome de distrés respiratorio agudo que tiene que ver con el Chang pulmonar. Y otra de las causas también de hipoxemia, no tan frecuente como la alteración ventiloperfusión, es la alteración de la difusión alveolo capilar o alteración de la difusión. En este caso tiene que ver con la indemnidad de la membrana alveolo capilar, o sea, con el transporte de oxígeno y de CO2 en el pulmón. Y estas son, si es que hay alguna alteración aquí, estamos hablando de causas pulmonares.
Esta es una tablita para ver las distintas causas de hipoxemia, como les estaba explicando, y también para ver cuáles son las alteraciones que estamos viendo. Por ejemplo, yo les decía, alteración ventiloperfusión, va a tener una presión arterial de oxígeno baja, va a tener una presión arterial de CO2 normal o alta, o también baja, y va a tener una gradiente alveolar arterial, que es esta de aquí, alta, ¿no? O anormal en todo caso. Y miren, les hablaba de la hipoventilación alveolar, va a tener una presión arterial de CO2 alta y una gradiente alveolar arterial normal, ¿no? Entonces, así yo diferencio, por ejemplo, una hipoventilación alveolar de un desequilibrio ventiloperfusión. El CHAN, que les hablaba, es común en el síndrome de distrés respiratorio agudo que vemos en COVID. Tiene una presión arterial de oxígeno baja, una presión arterial de CO2 baja, porque está hiperventilando el paciente, y tiene una gradiente alveolar arterial alta. ¿Por qué la tiene alta? Porque el problema es parenquimal pulmonar. Una alteración de la difusión, va a tener una hipoxemia, va a tener una presión de CO2 baja porque está hiperventilando el paciente, y la gradiente alveolar arterial va a ser alta también porque el problema es pulmonar. ¿Sí? Y en cambio los problemas extrapulmonares, la gradiente alveolar arterial va a estar normal. Aquí ejemplos para ver una insuficiencia respiratoria no hipercápnica. Estamos hablando de una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Aquí lo dividen así, es una forma de dividirlo, ya les decía, esto es un síndrome. Por ejemplo, si tenemos pulmones claros y tenemos hipoxemia, podría ser un broncoespasmo simplemente, podría ser una bronquiolitis. Si tenemos una placa normal, a eso le llaman pulmón claro, podría ser un tromboembolismo pulmonar, podría ser microatelectasias o pequeñas atelectasias, etc. Si tenemos una insuficiencia respiratoria hipoxémica, no hipercápnica, o sea que no está reteniendo CO2, podemos estar hablando de también con una opacidad pulmonar difusa, podemos hablar de un edema pulmonar cardiogénico. Esto de opacidad pulmonar difusa estamos hablando en la placa, ¿no? En una radiografía de tórax. Podríamos también hablar de un síndrome de distrés respiratorio agudo, podríamos hablar de una neumonía difusa, etcétera, ¿no? Una hemorragia alveolar, que es común, una neumonitis de hipersensibilidad, etcétera. O sea, cuando tenemos un compromiso en la radiografía y tenemos hipoxemia, debemos pensar en todas estas causas. Cuando tenemos una opacidad en la radiografía localizada, debemos pensar en neumonía y además hipoxemia, ¿no? Atelectasias, aspiración, etcétera. Cuando la patología es extrapulmonar, o sea, placa normal, y patología extrapulmonar, o sea, hipoxemia con patología extrapulmonar, podríamos pensar en neumotoras, en cifoescoliosis, en obesidad mórbida, como vemos ahora en COVID, etc. Este es un resumen de lo que les estaba comentando. Primero, insuficiencia respiratoria. Lo primero que hay que ver es si hay hipercapnia o no. Si no hay hipercapnia, debemos pensar en solo hipoxemia, en insuficiencia respiratoria hipoxémica o tipo 1. Debemos pensar en enfermedades pulmonares agudas o crónicas. Si pensamos en agudas, si son difusas, edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, etc. Si son localizadas, neumonía, tromboembolismo pulmonar. Si tenemos una insuficiencia respiratoria sin retención de CO2 y solo hipoxémica, debemos pensar también en enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo el EPOC, el asma grave, las bronquiectasias, etc. Si tenemos una insuficiencia respiratoria con hipercapnia, ya estamos hablando de que el paciente tiene retención de CO2, debemos aquí pensar si el parénquima pulmonar es patológico en un EPOC o en un asma grave, y si el parénquima pulmonar es sano y tiene hipercapnia, debemos pensar en que el paciente tiene un problema en el sistema nervioso central, en la musculatura respiratoria o en alguna obstrucción en la vía aérea principal, ¿no? Que son causas de hipercapnia con parénquima pulmonar normal. Esto que les he traído acá son fotos de pacientes reales con COVID. Por ejemplo, aquí obviamente tenemos una neumonía. Este es un consolidado con broncograma aéreo. Tenemos acá vidrio esmerilado. Esta es una neumonía difusa. Esto lo que les estaba diciendo es un síndrome de distrés respiratorio agudo. Igual tenemos acá vidrio esmerilado, engrosado, bronquiectasia de tracción y consolidación con broncograma aéreo. Esta es una neumonía de un paciente COVID avanzada que está haciendo ya un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Sí? Recuerden ese término, síndrome de distrés respiratorio agudo, es una causa de neumonía difusa, es una causa de neumonía viral y es una causa importante de insuficiencia respiratoria en los pacientes con COVID. Cuando tenemos hipercapnia en la insuficiencia respiratoria, ya les decía, tenemos que ver si la gradiente está normal o elevada.
Si la gradiente está normal, generalmente estamos pensando en un problema del sistema nervioso central, en un problema neuromuscular o en un problema de la vía aérea superior. Y si la gradiente del alveolo arterial está elevada, en un problema de insuficiencia respiratoria hipercánica, que no es lo frecuente, ¿eh? Lo frecuente es que una insuficiencia respiratoria hipercánica tenga una gradiente alveolo arterial normal, y miren todas las causas de enfermedades que producen este tipo de insuficiencia respiratoria. Cuando la tenemos elevada, debemos buscar causas probablemente parenquimales, ¿no? Probablemente fatiga muscular, un paciente que ya está muriendo, digamos, que está moqueando prácticamente, en ellos podríamos tener un paciente con hipercapnia y con un problema pulmonar importante, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia respiratoria? Bueno, los síntomas son los clásicos, la disnea, la dependencia de oxígeno, dependiendo del tipo de paciente o de la etiología que tengamos, puede haber tos, fiebre, hemoptisis, etc. Los signos obviamente van a ser cianosis, taquicardia, taquimia. Si hay obstrucción de la vía aérea, obviamente vamos a tener probablemente estridor laríngeo, etc., ¿no? Algunas veces vamos a tener aumento del trabajo respiratorio, vamos a tener uso de músculos respiratorios, etcétera, dependiendo del grado de insuficiencia respiratoria y dependiendo del el diagnóstico etiológico. Este es un algoritmo de diagnóstico. Acá vemos sospecha de insuficiencia respiratoria, siempre una gasometría arterial, un examen de gases arteriales para diagnosticar insuficiencia respiratoria objetivamente. Y eso es importante que se les quede desde ahora como alumnos. Una insuficiencia respiratoria se tiene que diagnosticar objetivamente. Así como vamos a ver luego en la clase de neumonía, una neumonía tiene que diagnosticarse objetivamente. ¿Con qué? Con una radiografía de tórax o una tomografía. Igual, entonces una insuficiencia respiratoria yo la voy a diagnosticar objetivamente con una gasometría arterial, donde voy a encontrar, ya les decía, una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una presión arterial de CO2 mayor de 45. Voy a ver si hay datos de cronicidad o si no, estamos hablando de un problema agudo. Si el problema agudo tiene que ver con presión arterial de CO2 elevada, tengo que ver la gradiente. Si la gradiente está elevada, tengo que tomar una placa. Miren cómo es el algoritmo diagnóstico. Y de acuerdo a las placas, yo voy a decir si la enfermedad está localizada, difusa o es normal, ¿no? Si tenemos una presión arterial de CO2 normal o baja, igual tengo que hacer una placa para ver la etiología. Y si la presión arterial de CO2 está normal o baja, tengo que hacer también una disquisición si es una enfermedad localizada, difusa, o si el trastorno es extrapulmonar. Entonces, siempre para ser objetivos en una insuficiencia respiratoria tenemos que tener un examen de gases arteriales, y si queremos ver la etiología o andar más en el diagnóstico, debemos tener siempre una radiografía de tórax, que bueno, es una prueba básica. Entonces, pruebas complementarias que tenemos para hacer el diagnóstico etiológico de una insuficiencia respiratoria es la radiografía, el electrocardiograma para ver si tenemos un problema de edema pulmonar cardiogénico, una taquicardia supraventricular, una arritmia cardíaca, etcétera, un infarto de miocardio. Analítica para ver si tenemos algunas otras causas de, por ejemplo, infecciones, de, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, de repente un dímero D, etcétera, y algunos otros exámenes como broncoscopías, tomografías, cultivo de secreciones, etcétera, que se van a hacer dependiendo de la causa etiológica de la insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento del IRA, de la IRA o de la insuficiencia respiratoria? Es lo primero, asegurar oxigenación del paciente, que es lo que estamos viendo ahora en COVID, ¿no? Primero, asegurar la oxigenación. Y hay diferentes métodos, y lo vamos a ver luego. Garantizar también la ventilación alveolar, o sea que el paciente elimine CO2. Y eso, por ejemplo, en algunos casos tenemos que llegar hasta la ventilación mecánica. Tratar la causa, buscar la etiología y también los desencadenantes de la insuficiencia respiratoria, y luego prevenir complicaciones. Siempre en la oxigenación, corregir la hipoxemia, ¿no? Mantener presiones arteriales de oxígeno mayor de 60 y saturaciones mayores de 90. Siempre evitar la retención de CO2, como les decía, y para eso tenemos dispositivos de oxígeno. Aquí tenemos la mayoría de dispositivos, empezando por la cánula binasal o nasal, las mascarillas simples, que son dispositivos de bajo flujo, luego les voy a explicar, la mascarilla Venturi, que esto ya es un dispositivo de alto flujo, las mascarillas de respiración con bolsa de reservorio, etcétera, ¿no? Y aquí nos falta poner un poco las que estamos usando en COVID, que es las cánulas de alto flujo, ¿ya? Y también la ventilación no invasiva, que son también dispositivos de administración de oxígeno, que se están usando actualmente. Antiguamente los usábamos, pero muy poco, ¿no?
Entonces, hay dos sistemas de administración de oxígeno, son el bajo flujo y de alto flujo. En el bajo flujo tenemos a las cánulas binasales, a las máscaras simples, estas verdes chiquitas que seguramente ustedes han visto en los hospitales, y a las máscaras con reservorio que pueden ser con reinhalación parcial o sin reinhalación. Y las cánulas de alto, o perdón, los dispositivos de alto flujo son las mascarillas Venturi, las tiendas faciales, las cánulas de alto flujo, esas también son dispositivos de alto flujo, y la ventilación no invasiva o lo que llamamos cánulas que usamos para CPAP, que se llaman, ¿no? Que son también dispositivos de alto flujo que tienen que ver con el apoyo a la ventilación, al pulmonar. Sistemas de bajo flujo, aquí lo importante saber es que no proporcionan la totalidad del gas inspirado, que el gas inspirado entra del ambiente hacia el dispositivo y por lo tanto no te dan una FiO2 constante. Esto es lo principal en los sistemas de bajo flujo. No te dan una FiO2 permanente ni constante. Digamos que la FiO2 va a depender del patrón respiratorio y no son, digamos, ideales para un paciente inestable, ¿no? Son ideales para un paciente estable, porque obviamente este dispositivo de bajo flujo se altera con la respiración del paciente. A diferencia, estos son digamos, los sistemas de bajo flujo, acá están las cánulas binasales, y lo que tienen que saber es que de acuerdo al flujo hay una concentración de FiO2 que da cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, las cánulas binasales, cuando le ponemos 5 litros por minuto, te da una concentración de FiO2 de 0,40. Las máscaras simples, si le ponemos 8 litros por minuto, te da una concentración de 0,60. Incluso máscaras simples con bolsa de reservorio podrían dar esta concentración. Las máscaras Venturi, que son dispositivos de alto flujo, dependiendo de la cantidad de flujo, también nos pueden dar una FiO2, como les estaba explicando, mucho más constante. Los sistemas de bajo flujo con máscara de reservorio son los que también usamos mucho en COVID. Digamos que lo que primero usamos son cánulas binasales, luego usamos estas máscaras con bolsa de reservorio. No usamos el sistema Venturi, porque el sistema Venturi produce mucha aerolización del virus y por lo tanto es más contaminante. Entonces usamos cánulas binasales, usamos máscara de reservorio y acá vemos los flujos que le podemos dar a esas máscaras de reservorio. Podemos darle de 10 litros, incluso hasta 15 litros, y nos van a dar una FiO2 mayor de 80. El problema de las cánulas, perdón, de estas máscaras con bolsa de reservorio es que son sistemas de bajo flujo. Entonces tienen mucho que ver con la respiración del paciente y no le proporcionan el oxígeno y el FiO2 constante que nosotros a veces queremos en algunos pacientes, ¿no? Esto también es otro sistema de bajo flujo, son máscaras de reservorio con no reinhalación que más o menos dan también FiO2 altas, ¿no? De más de 80. Los sistemas de alto flujo, a diferencia de los sistemas de bajo flujo, son mejores, digamos, son capaces de alcanzar fracciones inspiratorias permanentes o constantes y dan flujos también permanentes o constantes. Y aquí sí no depende mucho de la respiración del paciente porque los flujos son altos. Entonces aquí más depende del flujo que le damos. Justamente no hay mezcla de aire ambiental, a diferencia del bajo flujo, y por lo tanto son las preferibles o preferidas, digamos, en los pacientes que tienen insuficiencias respiratorias con frecuencias respiratorias inconstantes o no permanentes, digamos, ¿no? O no constantes. ¿Cuáles son las ventajas? Que la fracción inspirada de oxígeno es constante, es predecible, o sea, predecible quiere decir que vamos a saber cuál es, que la humedad y temperatura están controladas porque los sistemas, por ejemplo, de alto flujo tienen un humidificador y un calentador del aire que hace que el aire ingrese cálido y que no afecte al paciente. Tiene una fracción inspirada de oxígeno constante y que tienen que ver, en este caso no tienen que ver mucho con el patrón respiratorio y que son fácilmente medibles, ¿no? Porque se pueden calcular fácilmente con el AGA. El sistema de alto flujo por excelencia son los sistemas Venturi, son cómodos, ven aquí estos colores que vemos aquí, estos son los sistemas Venturi, dan FiO2 fijos que van entre 24 a 60, hay diferentes válvulas como les estaba explicando, y dan FiO2 constantes, ¿no? A veces el problema es que pueden retener CO2 dependiendo de esta mascarilla, si esta mascarilla no tiene una válvula exhalatoria de CO2. Estos sistemas Venturi, les estaba explicando, de acuerdo al flujo que le demos de oxígeno, vamos a tener FiO2 constantes que van en estos rangos, ¿no? Y bueno, antes de esto, les quería explicar un poco de las cánulas de alto flujo. Cánulas de alto flujo son
dispositivos de oxígeno que estamos usando actualmente en COVID, dan incluso flujos de oxígeno que van más allá incluso más allá de los 15 litros por minuto, van entre 30 a 60 litros por minuto, y dan concentraciones de FiO2 de 100%. Prácticamente son como ventiladores mecánicos, que son los que vamos a hablar aquí, son prácticamente como ventiladores mecánicos, pero con la diferencia de que no estamos intubando al paciente. ¿Ya? Entonces, estas cánulas de alto flujo son dispositivos de alto flujo, dan una FiO2 constante, dan flujos altos, como son 60 litros por minuto, y dan FiO2 de 100%, mucho más altos que los sistemas de Venturi y mucho más altos que los sistemas de máscara de reservorio. Cuando el paciente, y obviamente hay pocas cánulas de alto flujo en los hospitales y en las clínicas hay pocas, cuando el paciente no llega a usar estas cánulas de alto flujo, lo que usamos son pues ventilación mecánica y el paciente tiene que estar en UCI. Entonces acá es digamos, una sustitución temporal de la función respiratoria por una máquina, que en este caso es el ventilador mecánico. Lo que hace es ayudar a ventilar al paciente las 24 horas. Lo que va a hacer es que la presión arterial de oxígeno suba y que la presión arterial de CO2 disminuya, ¿no? Vamos a disminuir la acidosis respiratoria grave y progresiva, vamos a evitar que el paciente se agote, la musculatura respiratoria, y vamos a evitar también que el paciente tenga alteraciones de la conciencia, ¿no? Entonces, todos estos son los parámetros para un paciente que necesite ventilar, y obviamente al ventilar vamos a evitar todo esto, ¿no? Cuando nosotros ventilamos a un paciente, digamos que es el último, digamos, eslabón en la terapia oxigenatoria, ¿no? Un paciente que entra a ventilación mecánica es un paciente que ya pasó por todos los demás dispositivos de oxígeno, pasó por la cánula binasal, pasó por la máscara de reservorio, por el sistema Venturi, pasó por las cánulas de alto flujo, pasó por la ventilación no invasiva o CPAP que les estaba comentando, y llegó hasta aquí. Esta es una etapa ya, digamos, muy avanzada, muy comprometida del pulmón. Generalmente los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, que estamos viendo mucho en COVID, son los que llegan a ventilación mecánica, y son los que tenemos que intubar, poner en un ventilador mecánico, darles FiO2 de 100% y tener parámetros de ventilación, que son la presión, digamos, de soporte, la presión inspiratoria en la vía aérea, que hagan que el paciente reclute alvéolos, que abra más la vía aérea y podamos nosotros llegar a conseguir lo que queremos con la ventilación y también con la oxigenación. Bueno, el pronóstico de estos pacientes va a depender de la enfermedad de base, va a depender si el paciente tiene pues una neumonía pequeña, una neumonía severa, un síndrome de respiratorio agudo, un COVID severo o COVID leve, etc. Y también va a depender de las complicaciones que podamos tener, ¿no? A veces cuando nosotros ponemos mucho oxígeno también podemos tener complicaciones por la cantidad de FiO2 que pongamos en estos pacientes, ¿no? A veces tenemos arritmias supraventriculares, en pacientes que tienen COVID, por ejemplo. A veces tenemos embolismo pulmonar, que es muy frecuente ver en COVID, o en pacientes postrados, que estamos dando dispositivos de oxígeno, en pacientes postquirúrgicos, que a veces les damos dispositivos de oxígeno y no les ponemos anticoagulación, pueden hacer embolismo pulmonar. Infecciones intrahospitalarias por los dispositivos, que a veces no están, pues, no tienen la bioseguridad adecuada. Los médicos, las enfermeras no se lavan las manos al momento de cambiar estos dispositivos, y puede haber pues una infección intrahospitalaria, obviamente por el uso inadecuado de estos dispositivos. Y a veces también cuando usamos estas máscaras de reservorio o estas cánulas de alto flujo, los pacientes acumulan flema, acumulan CO2, y esto también podría producir incluso en algunos pacientes incluso por la no calidez del aire que le entramos, hiperactividad bronquial, que son pues complicaciones de la administración de estos sistemas de alto flujo. Bueno, como les decía, esta es una clase para darle un esquema de todo lo que es la insuficiencia respiratoria, para definir obviamente lo que es la insuficiencia respiratoria y para saber cuáles son los dispositivos que podemos usar en estos tipos de insuficiencia respiratoria. Obviamente eso lo van a hacer mucho más práctico en la práctica, y ya les decía, hay que leer todo esto que ponemos aquí, porque esto es lo importante, ¿no? No quedarnos con lo que el profesor les da, sino investigar más, leer más, entender lo que el profesor le da, que es lo básico que tienen que saber, pero hay que, digamos, ahondar más para ser, como decía la doctora de un inicio, un buen médico, no solo académico, sino también ético, y no solo ético, sino también que el paciente te valore como médico, porque sabes y porque eres ético y porque también hay empatía entre el médico y el paciente, ¿no? Entonces,
Eso es lo que les quería comentar ahora y dejo con la palabra a la doctora, o si tienen alguna pregunta, de repente Gracias. las podemos responder. A ver, señores alumnos, de repente alguno de ustedes desea hacer alguna consulta a propósito de la charla introductoria que hemos hecho, que lo que más ansiamos son las preguntas y es la forma como ustedes pueden. Acá, doctor, hay una pregunta. A ver, El doctor Nicole Alexandra hace la siguiente pregunta. ¿Cuándo se define si un paciente debe tener una oxigenoterapia de bajo o alto flujo? ¿Hay parámetros para definir su uso? Muchas gracias, Alexandra, por tu sí. pregunta. De verdad, aplausos por esa pregunta. Mm, Justamente con Girón estábamos hablando al respecto. sí, a ver, hay que bajar el micro. A ver, doctor, Que apaguen su micro, lo sí. que yo puedo hacer después es silenciarlos a todos. El tema no es que los silencie a todos, el tema es que seamos respetuosos, que es la primera condición para poder estar en esta clase. Invoco, por favor, a que apaguen sus celulares y la música de fondo implica que están en otra, han prendido ¿cómo se llama? La clase, doctor, pero no están Sí, escuchándola, eso que ¿no? está. Eso, Es yo no lo que sé, importa. cuando venga el examen, ahí va a estar el problema. Pero Ahí va bueno, a estar. ahí va a Sí. estar el problema. Ya Amén miren, en todo. sí, Gracias. respondiendo a la pregunta de la doctora, muy buena pregunta. ¿Cómo diferencio o cuándo uso yo un sistema de bajo flujo y cuándo uso un sistema de alto flujo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente digamos, con una insuficiencia respiratoria y el paciente tiene una frecuencia respiratoria no muy alta y un patrón ventilatorio estable, o sea, digamos, es una insuficiencia respiratoria leve, digamos, una hipoxemia leve, yo puedo empezar con sistemas de bajo flujo, cánula binasal, máscara reservorio, dependiendo, ¿no? Dependiendo la saturación del paciente o la gasometría que tengamos. O sea, siempre en un paciente con una hipoxemia leve a moderada, que tenga un patrón respiratorio tranquilo, constante, que no tenga una frecuencia respiratoria muy alta, yo puedo empezar con sistemas de bajo flujo. Si por el contrario el paciente tiene o no responde a un sistema de bajo flujo porque tiene una frecuencia respiratoria muy alta, porque tiene un patrón respiratorio anormal o inestable, una respiración de Cheng-Stokes, etcétera, una respiración de Kussmaul, etcétera. Si tiene una respiración inestable, una frecuencia respiratoria muy alta y la causa de la hipoxemia es una enfermedad severa, yo debería empezar con sistemas de alto flujo. ¿Cuál es el principal sistema de alto flujo? El Venturi, ¿no? Acá tenemos el Venturi, que siempre van con una mascarilla, ¿no? Este es el sistema Venturi. ¿Por qué el sistema Venturi? Porque el sistema Venturi no tiene nada que ver con el patrón respiratorio del paciente, no tiene nada que ver con la frecuencia respiratoria. En los sistemas de alto flujo, todo lo que yo le estoy dando por el Venturi, todo el oxígeno, la concentración de oxígeno y el flujo de oxígeno que yo le estoy dando al paciente, va a llegar al paciente. Entonces, es diferente a los sistemas de bajo flujo, donde tengo que tener un patrón respiratorio tranquilo para que el paciente no inhale oxígeno del ambiente. En cambio, aquí no nos interesa. En el sistema de alto flujo no nos interesa el oxígeno del ambiente, no nos interesa el patrón respiratorio del paciente. Puede ser intranquilo, puede ser cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de alto flujo le va a dar todo el oxígeno que el paciente requiere. Entonces, así es más o menos cómo hacemos, ¿no? Enfermedad hipoxemia leve, perdón, moderada severa, insuficiencia respiratoria moderada severa, compromiso respiratorio marcado, frecuencias respiratorias altas, patrón respiratorio no inadecuado, digamos, no estable. En ellos debemos usar sistemas de alto flujo, Venturi primero, cánula de alto flujo, o CPAP, perdón, o CAF le llaman. Si esto no nos ayuda, podemos usar también el sistema CPAP, que es ventilación no invasiva, que también son sistemas de alto flujo. Sí. Consulta, refiere el doctor, yo siempre voy a llamar hermanos menores, doctor, Sí. hace referencia el doctor Nicole, no, Sí. no, doctora, hace referencia, buenas tardes, doctor, buenas noches, por saludar siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nunca olviden, el saludo es fundamental. El doctor saluda, buenas noches, doctor. ¿Qué ocurriría
si le da un exceso de oxígeno al paciente y cómo se procedería a solucionarlo. Ujú. Ya, muy buena pregunta. Mire, exceso de oxígeno hablaríamos cuando hay concentración altas de oxígeno, o sea, FiO2 altos de oxígeno. Ya, normalmente un paciente debe mantener la FiO2 lo menos alta posible. O sea, la FiO2 digo que le estamos proporcionando, no le estoy hablando de la FiO2, la saturación del paciente. No confundan saturación de oxígeno del paciente con FiO2 que le damos al paciente. Entonces, cuando el doctor dice, ¿qué pasa si le damos mucho oxígeno? Él me está queriendo preguntar, ¿qué pasa si le damos mucha concentración de oxígeno? O sea, mucha FiO2 de oxígeno. Como les decía, si un paciente pasa más de 6 horas con FiO2 más de 100, puede haber ya toxicidad pulmonar por el oxígeno, por la alta concentración de oxígeno. Esto ocurre en la ventilación mecánica, por ejemplo. Esto ocurre cuando le damos estas cánulas de alto flujo que dan FiO2 de 100%. Esto ocurre cuando les ponemos una máscara de reservorio y podemos obtener FiO2 de más de 80%. Si nosotros tenemos un paciente más de 6 horas y prácticamente a veces en COVID hemos visto que los tenemos 24 horas, días, etcétera, podemos estar causando una toxicidad por la concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué se hace ahí? Obviamente es tratar de llevar al paciente a la menor FiO2 posible que le podamos dar. Obviamente tenemos que tratar la causa que está causando esa FiO2, esa alteración de la saturación, ¿no? Y tratar de bajar en lo más que podamos la FiO2. O sea, si yo tengo un paciente que ya veo que satura mejor, ¿ya para qué le sigo dando FiO2 de 100% o FiO2 de 80%? Debo bajar a una FiO2 de 60 hacia abajo, con otro dispositivo que tenga. Podría ser un Venturi, podría ser una cánula de alto flujo, pero con FiO2 más bajas, y etcétera. Pero obviamente eso va a depender del paciente, del pulmón del paciente, de la etiología que está causando esta insuficiencia respiratoria, y de otros factores que tenemos que ir controlando para poder ir bajando siempre, cada día, la concentración de FiO2 del oxígeno, porque ya les decía, es tóxica. O sea, esa es la única forma. No hay otra, no hay una medicina que yo le pueda dar a ese pulmón para poder limpiar o mejorar el daño por oxígeno. Ujú. Hay otra consulta, doctor. Sí. Vamos a ver. El, el doctor Gino Paolo pregunta, Ujú. ¿cuál es la relación del mecanismo fisiopatológico del COVID-19 sabiendo que tiene una relación con el síndrome de distrés respiratorio? Usted mencionó el shunt. Sí, 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 ¿Por sí. qué no podría ser alteración en la relación ventilación-perfusión? ¿Me podría Ya, explicar por ya, ya, sí, sí, sí. Eso es fisiología. Qué buena pregunta. Miren, alteración ventilo-perfusión, cuando es una alteración ventilo-perfusión, digamos, pequeña, estamos hablando, por ejemplo, de una neumonía localizada, lobar, por ejemplo. Una neumonía lobar, o sea, de un lóbulo, digo, te va a dar una alteración ventilo-perfusión pequeña. O sea, te va a dar una mala ventilación y una buena circulación o flujo, ¿no? O perfusión, digamos. Esa es una neumonía lobar. Entonces, eso es un Chang leve, digamos, o Chang o Chung leve, ¿no? Chang leve. Cuando hablamos de un síndrome de distrés respiratorio agudo, estamos hablando de lo mismo, pero en todo el pulmón, o sea, todos los alvéolos están comprometidos de líquido, de material proteináceo, etcétera, todos los alvéolos, ¿ah? Los 300 millones de alvéolos que tenemos en el pulmón, o en ambos pulmones, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, eso es un Chang severo. No es un Chang leve como en la neumonía lobar. Esto es un Chang severo. O sea, la ventilación está comprometida en todo el pulmón. La perfusión no necesariamente, pero sí la ventilación. Entonces, los pacientes con COVID, dependiendo el grado de neumonía que hagan, pueden hacer síndrome de distrés respiratorio agudo. La mayoría de pacientes post-mortem, o sea, que han fallecido por COVID, hacen síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, hacen un CHAN severo, porque todos los alvéolos están comprometidos, ya les estaba explicando en el ARS o síndrome de distrés respiratorio agudo, y por eso que ahí en ellos la oxigenoterapia que les estaba comentando no les hace efecto. Incluso hasta la ventilación mecánica que da 100% de oxígeno, si no le ponemos presión a ese pulmón, no va a ventilar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El COVID, cuando es muy severo, hace síndrome respiratorio agudo, hace un CHAN severo, y cuando hablamos de una neumonía, incluso por COVID leve,
está haciendo un Chan leve, y eso obviamente no va a llegar a una oxigenación que le podamos dar, digamos, con estos dispositivos que estaba hablando, ¿no? En un caso de una neumonía leve, que es un Chan leve, podemos poner una cánula binasal, podemos poner un Venturi y el paciente va a oxigenar bien y no va a haber ningún problema, a diferencia del síndrome respiratorio agudo, donde hay lo que le llaman una intolerancia al oxígeno. Yo le pongo oxígeno y no sube la oxigenación, porque el Chan severo, que es parte del síndrome respiratorio agudo severo, está causando esta no subida de la oxigenación, ¿no? Doctor, la doctora María Alejandra pregunta, ¿por qué en el COVID tenemos que pronar a los pacientes? Sí, buena pregunta. Sí, Creo que esas son preguntas para la siguiente clase de neumonía, pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. es importante. Mire, sí, sí es importante. Pronamos a los pacientes porque, a ver, lo que les estaba diciendo, cuando nosotros ponemos presión a la vía aérea, estamos reclutando alvéolos que estaban cerrados o que estaban llenos de líquido. Entonces, recuerden un poco fisiología, hay mayor ventilación y perfusión en las zonas bajas del pulmón por el efecto de la gravedad, ¿no? Cuando estamos parados, el pulmón, la parte basal está más perfundida y más ventilada. Si yo me echo boca arriba, mi parte de pulmón posterior va a estar más ventilada y más perfundida. Si yo me echo boca abajo, la parte que choca con la cama, digamos, en este caso estoy pronado, ¿no? La parte, digamos, anterior de mi pulmón va a estar más ventilada y más perfundida. Entonces, al hacer estos movimientos de pronación, lo que estamos haciendo es buscar justamente eso, tener zonas más ventiladas y perfundidas que seguramente si yo estoy echado no están ventiladas o perfundidas. Entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Primero lo ponemos al paciente boca abajo, digamos 12 horas, luego lo volvemos a subir boca arriba y así estamos reclutando zonas alveolares que no estaban ni ventiladas ni perfundidas. Si hacemos eso, aumentamos la oxigenación y mientras esperamos, obviamente, que el pulmón se vaya desinflamando con el tiempo que le vamos dando al paciente, ¿no? Por eso hacemos esos movimientos, para encontrar más zonas ventiladas y más zonas perfundidas, porque estas tienen que ver mucho con la gravedad. Sí. Claro. Doctor, Ujú. las preguntas han venido a... Doctor, Sí. Dígame, ¿cómo, sigamos. ¿cómo se hace el manejo de un paciente con Shan severo? Sí, los pacientes con Chan severo son los que ya les estaba explicando, tienen todos los alvéolos comprometidos, la ventilación está comprometida. Entonces, lo que se hace ahí, ya le había explicado la primera pregunta, creo, a la segunda al doctor, lo que se hace ahí es ponerlos a un ventilador mecánico, darles FiO2 de 100%, pero ya les decía, como todos los alvéolos están, digamos, comprometidos, lo que tenemos que ahí hacer es ahí meter presión, o lo que llamamos PIC, que bueno, es un término, P, que es la presión expiratoria al final de la expiración. ¿Para qué? Para que el alvéolo dilate un poco, elimine esa cantidad de fluido o cantidad de material proteináceo que tenga ahí, y así reclutamos alvéolo. Entonces, al abrir el alvéolo, con este PIC, que le digo que es una presión al final de la expiración, lo que hacemos es abrir alvéolos que estaban cerrados y por ahí va a entrar el oxígeno, ¿no? Entonces, esa es una de las formas. Otra de las maniobras es la que les estaba comentando, la pronación, que es buscar zonas ventiladas y perfundidas que no estaban ventiladas y perfundidas. Y son formas que hacemos para tratar de oxigenar al paciente. Si esto no resulta, obviamente, ya les decía, este es un mecanismo de soporte. Aquí lo que tenemos que ir es a la enfermedad de base. O sea, si la enfermedad de base es una neumonía bacteriana, tengo que dar antibióticos. Si la enfermedad de base es una neumonía viral que me produce una cascada inflamatoria terrible, tengo que dar antiinflamatorios. Entonces, si yo no trato la enfermedad de base, obviamente estas medidas de soporte que estamos dando con ventilación mecánica o con oxigenoterapia no van a resultar. Okay. Doctor, una última consulta antes de que Sí, pase la segunda clase, si no nos vamos a quedar hasta sí, las 11 de la noche, se va a acabar exacto. el día. Buenas noches, doctores. Dice acá, en el algoritmo de diagnóstico de insuficiencia respiratoria, cuando habla de gradiente alveolar arterial elevado, indica la radiografía como parte del tratamiento. Incluye trastornos extrapulmonares, pero eso no sería el caso de un gradiente normal. Muchas gracias por su tiempo. En el algoritmo diagnóstico, ya.
insuficiencia respiratoria, cuando habla del gradiente alveolar arterial elevado, indica la radiografía como parte del tratamiento, que incluye trastornos extrapulmonares, pero ese no sería el caso de un gradiente normal, pregunta la doctora. Muchas gracias por el tiempo, la doctora Sí, Xiomara. sí, 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 sí. O sea, mire, que tiene que quedar, así como dice la doctora, y ella lo ha captado, ¿no? O sea, cuando hablamos de un problema pulmonar, la gradiente alveolar arterial está elevada. Cuando hablamos de un problema extrapulmonar, la gradiente alveolar arterial va a estar normal. Lo que pasa es que a veces hay mezcla de insuficiencias respiratorias, ¿no? A veces tenemos hipoxemia y también hipercapnia. Entonces, ahí no sabemos cuál de las dos predomina. Entonces, en esos casos debemos hacer una placa para ver si el problema es de las dos causas. Puede ser también pulmonar y a la vez extrapulmonar. Entonces, de ahí va la acción o la medida de tomar una placa, ¿no? Siempre. Así pensemos que esto es extrapulmonar, porque tenemos un gradiente normal. Pero si tenemos una hipoxemia muy marcada que no va con el cuadro clínico, debemos hacer una placa. O sea, para saber si también existe, además del problema extrapulmonar, un problema parenquimal o pulmonar. Sí. Gracias, doctor. Girón, ¿puede continuar con la segunda clase, por favor? Sí, yo creo que continuamos porque si no, Porque si no, nos vamos a atrasar. A ver, voy a buscarla un ratito, doctora. Acá está. A ver. Ahí está. ¿Lo ven? como insuficiencia respiratoria, doctor, Ah, ¿sigue la, esa? A ver, quiero ver. la clase de Allá. neumonía. Aquí acá la tengo ya. Ahora sí creo. Ajá, ¿Está sí, ya? doctor. Ahora Sí, sí. sí, doctor. Ya. Bueno, la siguiente clase está muy ligada a la primera, ¿no? Vamos a hablar de una de las patologías de este síndrome, que era insuficiencia respiratoria aguda, que es la neumonía. Y en este caso hay que hablar de la neumonía adquirida en la comunidad. Es diferente a la neumonía intrahospitalaria. Esta es la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, las neumonías adquiridas en la comunidad, o NAC, también se llaman así, bueno, oscilan entre 2 a 15 casos por 1000 habitantes al año, que generalmente son datos de Europa, y es más elevada en las edades o en los grupos etarios, digamos, más distales, o sea, en los niños chiquitos, menores de 5 años, y en los adultos mayores de 65 años. Y también es muy frecuente en los pacientes con comorbilidad, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? O los que tienen insuficiencia renal. Entonces, la mayoría de NACs son, digamos, están relacionadas mucho con sepsis, ¿no? Y con shocks sépticos. O sea, una neumonía adquirida en la comunidad cuando es muy severa puede llevar a sepsis o shock séptico. Y en algunos casos pueden los pacientes llegar a cuidados intensivos. La mortalidad global es de acuerdo a la edad, va más o menos del 10 a 14%, pero también es de acuerdo a los factores asociados. No es igual a una neumonía en un diabético que en un paciente sano o un paciente joven, ¿no? Cuando hablamos de neumonía, estamos hablando de un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar. Acá, obviamente, la gradiente, ¿cómo va a estar? Alterada, ¿no? Provocado por agentes infecciosos, que pueden ser virales, como estamos viendo ahora, bacterianos, micóticos, parasitarios incluso, que pueden ser agentes físicos, químicos, aspiración del contenido gástrico, etcétera, etcétera. Y entonces es una lesión parenquimal del parénquima pulmonar, del alveolo pulmonar, básicamente, y que puede darse en pacientes tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Este cuadrito es importante. Miren, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? El estreptococo neumoniae. Esa es la causa más frecuente de las neumonías adquiridas en la comunidad, en todos los grupos, no solo en los pacientes que están en casa, sino también en los que están hospitalizados, los que están ingresados a UCI, los que tienen tratamiento en casa. En todos ellos, el estreptococo neumoniae es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y quién le sigue? Miren, y para mal de nosotros, los no identificados. O sea, en un 40-60% no identificamos la causa de la neumonía adquirida en la comunidad. Por eso que de aquí parte que el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad es empírico. Empírico quiere decir que yo me voy a basar en factores de riesgo, me voy a basar en el paciente individual, me voy a basar en la edad del paciente, en las comorbilidades que tenga, etcétera, en dónde fue la neumonía, etcétera, para poder yo dar un tratamiento empírico. Incluso me puedo basar en la cantidad de gérmenes que hay en cierta comunidad o en cierto país o en cierta UCI
o en cierto hospital. Entonces, hay varios factores que uno se va a tener que basar para dar un tratamiento empírico. Sin embargo, el tratamiento empírico obviamente tiene que cubrir gérmenes, el principal germen aislado, que es el Streptococcus pneumoniae, pero también debe cubrir, dependiendo del tipo de etario que hablemos, gérmenes atípicos, podría cubrir también legionelas, dependiendo del paciente, podría cubrir también Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etcétera, etcétera. Luego lo vamos a ver eso. Justamente aquí, por ejemplo, en pacientes ancianos debemos pensar en bacilos gram negativos, principalmente, en pacientes ancianos y hospitalizados, igual en estreptococo, en Haemophilus influenza, pero también en bacilos gram negativos. En pacientes con bronquiectasias, que vemos mucho en pacientes peruanos, ¿no? Que han tenido tuberculosis y han quedado con bronquiectasias. Entonces, estos pacientes, ¿en qué germen debemos pensar primero? Como causa de su NAC o de su neumonía que hay en la comunidad, la Pseudomonas aeruginosa como primera posibilidad. Y también debemos pensar en el Staphylococcus aureus. Pacientes alcohólicos, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, anaerobios. Pacientes que tienen o que se han aspirado, por ejemplo, pacientes postrados que se han aspirado, debemos pensar en polimicrobiana, en anaerobios sobre todo. Pacientes con VIH, ¿en qué debemos pensar? En Pneumocystis jirovecii, que es un hongo, actualmente es un hongo, antes era un virus. En pacientes que han tenido tratamiento esteroideo prolongado, debemos pensar en Staphylococcus aureus, en Aspergillus, que estos son hongos. Pacientes que tienen diabetes, hepatopatía, insuficiencia renal o comorbilidad, debemos pensar básicamente en Streptococcus neumonía, que ya les digo, está en todas las series, pero debemos pensar especialmente en bacilos gram negativos. Ahora, ¿por qué debemos pensar en este tipo de gérmenes de acuerdo al tipo de paciente? Porque de acuerdo a esto va a ser el tratamiento. Si yo veo a un paciente que tiene una neumonía y es un EPOC, debo pensar en que además de estreptococo puede tener Haemophilus influenza. Entonces debo dar un antibiótico que cubra Haemophilus influenza. Si yo tengo un paciente que tiene bronquiectasias y tiene una neumonía, debo pensar en un antibiótico que cubra Pseudomonas aeruginosa. Si yo tengo un paciente anciano que vive en una institución de ancianos o en asilos, digamos, o vive en su casa y me lo traen a la emergencia, no solo debo pensar en estreptococo, debo pensar en un gram negativo también. Entonces debo tener un antibiótico que cubra un gram negativo. Si yo tengo un paciente con VIH y viene por una neumonía, ¿cuál es uno de los gérmenes que debo pensar? Pneumocystis jirovecii. Uy, los micros. Apaguen sus micros, por favor. Por favor, micros, doctores. ¿No? Entonces, si tengo un paciente con VIH, ¿qué debo pensar? Pneumocystis jirovecii. Y así, ¿no? ¿Y qué debo tener? Un antibiótico, en este caso, o un antimicótico que cubra el Pneumocystis jirovecii. Otra forma de clasificar las neumonías adquiridas en la comunidad es en si son típicas o atípicas. Lo que estamos viendo mucho ahorita con el COVID es estas neumonías atípicas, ¿no? Las típicas son las neumonías clásicas que veíamos antes, generalmente son por bacterias. Estos pacientes tienen pues una presentación aguda, a diferencia de los atípicos que son más insidiosas, que vienen de más tiempo. Los típicos tienen una fiebre muy alta con escalofríos. En los típicos hay una tos con flema verde, hay un dolor pleurítico clásico. En la radiografía de tórax voy a ver seguramente una condensación homogénea, lobar, a diferencia de los atípicos, ¿no? Hablemos de los virus, por ejemplo, ¿no? Tienen un compromiso extrapulmonar más marcado, tienen mialgias, artralgias, cefalea, pérdida del olfato, etcétera. Probablemente tengan fiebre, pero no tan altas. En la radiografía probablemente veamos infiltrados intersticiales, como les estaba comentando en la de IRA, vidrio esmerilado, probablemente, micronódulos, etcétera, ¿no? Entonces, no es como una neumonía típica, ¿no? Generalmente las neumonías atípicas son causadas por virus, pero también son causadas por las bacterias atípicas. ¿Cuáles son las bacterias atípicas? El Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae y la Legionella, que no se vea mucho acá en Perú. Y a veces hay síndromes combinados. Como en todo en medicina, no hay nada absoluto. Eso también tienen que metérselo a la cabecita. En medicina no hay nada absoluto. Todo es variable, todo es individual, de acuerdo a cada paciente, y a veces puede haber mezclas de síndromes, mezclas de enfermedades, etc. Por eso que el arte de la medicina, por eso que la medicina es un arte, como dicen muchos, ¿no? Es para artistas la medicina. Bueno, aquí, por ejemplo, ejemplos.
Estas son placas, y les comenté en la clase de IRA, toda neumonía tiene que ser objetivizada con una radiografía de tórax. Yo he visto médicos que diagnostican neumonía sin placa. Yo no sé cómo hacen un diagnóstico de neumonía sin radiografía, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces tenemos que ver, por ejemplo, la primera placa es una neumonía lobar del lóbulo superior. La segunda es una neumonía también lobar, pero digamos que no hay abombamiento de la cisura, y la de abajo es una neumonía intersticial, ¿no? Estamos viendo cómo hay zonas de vidrio esmerilado, zonas intersticiales que probablemente nos estén hablando de una neumonía atípica. Entonces, recordar otro tic es que toda neumonía tiene que ser diagnosticada con una radiografía en la cual veamos un infiltrado nuevo. Esta de aquí son recomendaciones para, digamos, tener criterios de gravedad de una neumonía, y también nos ayudan en el diagnóstico, ¿no? Son las, por ejemplo, es la procalcitonina, que nos ayuda a diferenciar de neumonías virales de bacterianas. Por ejemplo, si tenemos mayores de valores mayor de 1 nanogramo por mililitro, debemos pensar que esto ya es una neumonía bacteriana. Si tenemos valores menores de 0,05, debemos pensar que esta es una neumonía viral, ¿no? Tenemos otros marcadores que usamos, o biomarcadores, como es el PCR, que también son frecuentemente usados, ¿no? Los usamos también para ver si la neumonía es bacteriana. Generalmente, si la neumonía es bacteriana, los valores de PCR van a estar muy elevados. Y también otros valores para ver la oxigenación en general, que es los valores de lactato, ¿no? Para ver la hipoxemia tisular en este caso, que tienen que ver con la gravedad de la neumonía. La procalcitonina aumenta a las 4 horas de inicio de la infección, y no en la inflamación o infección vírica, solamente aumenta en la infección bacteriana. Por eso que a veces pedimos procalcitonina para ver si estamos ante una neumonía bacteriana o viral. La proadenomudulina se trata también de un gran predictor para ver mortalidad a los 30 días. Esta prueba no es muy común, no la pedimos en los hospitales peruanos donde trabajamos. Sí pedimos procalcitonina, y sí pedimos PCR también, ¿no? En algunos casos, la procalcitonina también la usan en algunas escalas pronósticas. Miren, luego de haber hecho el diagnóstico de una neumonía, sea típica, atípica o atípica, luego de haber hecho una placa de tórax donde veamos un consolidado lobar o donde veamos un infiltrado intersticial, prácticamente tenemos ya el diagnóstico de una neumonía. Lo que tenemos que saber es si vamos a tratar la neumonía en casa, o sea, domiciliariamente, si la vamos a tratar en un hospital, o si la vamos a tratar en un hospital o en UCI. Entonces, ¿de qué depende eso? De la gravedad de la neumonía. Entonces, para eso se han creado estas escalas de gravedad de neumonía. Esta es la escala de Fine o la de PCI, más conocida. Es la primera que salió. Es una escala validada para neumonía. El problema es que es muy engorrosa, tiene más de 20 ítems, como ven aquí, y lo divide a los pacientes en 5 niveles de riesgo. No me voy a dedicar a explicarle todos estos ítems porque son muy engorrosos. Algunos lo tienen, por ejemplo, en su computadora o en su laptop o en su smartphone, por ejemplo, tienen esta tabla. Ingresan cada uno de estos parámetros que tiene esta tabla y van calculando. La tabla les calcula, la máquina les calcula, y les va calculando la suma de cada uno de estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, si es un varón, le va a calcular puntos de acuerdo a sus años. Si tiene una neoplasia, le va a dar más de 30 puntos. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, le va a dar más de 20 puntos. Si tiene derrame pleural, le va a dar más de 10 puntos, y así. Sumando una cantidad de parámetros, nos va a decir en qué nivel de estos 5 grupos de riesgo va a caer el paciente. Ya les decía, son 5 niveles de riesgo. Acá vemos, o clase también de riesgo, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5, 5 niveles. Cada uno de ellos va a estar dividido de acuerdo a la puntuación que obtengamos de toda esta tabla, ¿no? Ya les decía que es un poco engorrosa, por eso salen otras escalas pronósticas que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, menos de 50 puntos, la mortalidad de este paciente será 0,1. Si tenemos más de 130 puntos en la suma de todos estos parámetros, la mortalidad a 30 días será de casi 30%. Entonces, miren, dependiendo de la suma de estos parámetros, nosotros decimos que el paciente tiene mayor o menor mortalidad. De acuerdo a este pronóstico de mortalidad, es que se dice que el paciente puede ser manejado en domicilio, manejado en una emergencia
emergencia nada más o hospitalizado. Si tenemos riesgo 1 y 2, el paciente va a ser manejado en domicilio. Estamos hablando de puntajes menores de 70. Si tenemos grupo de riesgo 3, estamos hablando de puntajes de 71-90, tenemos una mortalidad de 2.8 probablemente en 30 días y vamos a tener que valorar, pasarlo a emergencia del hospital, dejarlo en una cama de hospitalización de emergencia en observación y si mejora, mandarlo a su casa y si no mejora, hospitalizarlo. Si tenemos un puntaje alto, o sea, tenemos una clase de riesgo 4 o 5, obviamente tenemos puntajes altos, tenemos una probabilidad de mortalidad más alta y estos sí tenemos que manejarlos en un hospital, o sea, hospitalizarlos. Y para ver si va a UCI, usamos otros parámetros que vamos a ver luego. Entonces, estas escalas pronósticas de gravedad nos están indicando dónde tratar al paciente, nos está indicando el pronóstico de mortalidad de estos pacientes y por lo tanto sirven para el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, también tenemos, algunos han, digamos, asociado otros criterios adicionales y factores de riesgo a estas escalas para, digamos, hacerlas más estrictas, porque algunos médicos dicen que estas escalas, por ejemplo, sirven más para neumonías leves y no para neumonías moderadas, por ejemplo, esta primera de PCI. Entonces, algunos le han querido adicionar estas cosas, como por ejemplo, si el paciente tiene cavitación, si el paciente tiene procalcitonina más alta, como les estaba explicando, etcétera, para darle mayor peso a este diagnóstico y decir que estos pacientes necesitan tener un manejo hospitalario o probablemente de UCI. Como vimos que esta escala era muy engorrosa, bueno, bien vieron los médicos que hacen todas estas escalas de investigación, crearon esta escala más sencilla en la Sociedad Británica, ¿no? Que es la escala CUR-B65. CUR-B65 tiene que ver con su nombre, con las iniciales, C de confusión, U de urea plasmática, R de frecuencia, está en inglés, ¿no? R de frecuencia respiratoria, B de presión arterial, y 65 de la edad. Entonces, decía, si el paciente tiene ninguna de estos, o sea, no está confuso, no tiene una urea mayor de 44, no tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, una edad mayor de 65, el paciente tiene 0 puntos y el manejo es ambulatorio. Su mortalidad 0.7. Si el paciente tiene 1 punto, el manejo probablemente sea ambulatorio porque la mortalidad es baja. Pero si el paciente tiene más de 2 puntos, o sea, digamos, tiene 65 años y tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, ya tiene 2 puntos, porque cada uno de ellos vale 1 punto. Si tiene más de 2 puntos, el manejo debe ser hospitalario, ¿no? Y siempre hay que valorar ingreso a UCI. Entonces, importante, más de 2 puntos, manejo hospitalario. Menos de 2 puntos, 0 puntos o 1 punto, manejo ambulatorio. Existen otras escalas ya más actuales, estas son más modernas, son escalas ya para neumonía grave. Ya les decía, las otras escalas, sobre todo la PCI, de repente no diagnosticaba una neumonía grave, por eso que acá se usan otros valores. Y acá son las escalas llamadas SCAC o PS-CURT-X080, y acá le ponen la edad 80, por ejemplo, le cambian la edad. Acá ya meten la presión arterial en la O, meten la presión arterial de oxígeno, por ejemplo, meten la gasometría arterial que estábamos hablando anteriormente, meten la X que es de la radiografía, de compromiso multilobar. Entonces, al tener estos datos más, estamos hablando ya de una neumonía más severa, ¿no? Entonces dice 2 variables mayores y 6 variables menores, que acá las tenemos, ¿no? Variables mayores o criterios mayores y criterios menores. Estamos hablando de que esta escala puede predecir mortalidad y puede predecir incluso ventilación mecánica o paciente que se va al shock, ¿no? Entonces tenemos grupos de 0 a 1 de bajo riesgo con menos de 10 puntos, ¿no? Tenemos grupos de alto riesgo o grupos de 3 y 4 cuando tienen más de 20 puntos, ¿no? Y acá ustedes ven los puntos, ¿no? Si tiene confusión, por ejemplo, tiene 5 puntos. Si tiene un pH menor de 7.30, tiene ya 13 puntos y ya tiene 18 puntos. Y si tiene una presión arterial sistólica menor de 90, tiene 11 puntos más. Entonces, de acuerdo a esa escala, vamos a ver, como les decía, estos grupos y vamos a ver dónde los vamos a manejar. Esta escala es mejor para predecir uso de ventilación mecánica y mejor para predecir evolución hacia shock séptico. Estos son los criterios de UCI que les estaba comentando. Además de las escalas, debemos saber si el paciente va a requerir UCI. Para requerir UCI tenemos que tener criterios mayores y criterios menores. Si el paciente tiene necesidad de ventilación mecánica o está en shock séptico,
con vasopresores tiene criterios mayores para ir a UCI. ¿Cuáles serían los criterios menores para ir a UCI? Frecuencia respiratoria mayor de 30, afectación de varios lóbulos del pulmón o bilateral, presión arterial sistólica menor de 90, que esté confuso, que tenga una urea mayor de 45, que tenga un PAFI menor de 250. PAFI significa presión arterial de oxígeno sobre FiO2 o concentración de oxígeno. ¿Eso quién te lo da? El AGA o las bases arteriales. Que tenga leucopenia, trombocitopenia, etc. Todos estos son criterios menores. Y como ven aquí, se debe cumplir un criterio mayor o 3 criterios menores para decir que el paciente debe ingresar a UCI. Luego que tenemos ya un paciente diagnosticado de neumonía, que tenemos una placa que nos dice que hay un infiltrado nuevo, que tenemos ya las escalas de severidad donde vamos a saber si el paciente va a ser tratado en domicilio, va a ser tratado en emergencia, va a ser tratado en hospital o en UCI, debemos saber qué le vamos a dar. Obviamente las recomendaciones de tratamiento, les decía al inicio, son empíricas, porque es muy difícil recolectar el germen, es muy difícil, ¿no? Entonces lo que hacemos es un manejo empírico. Por ejemplo, basándonos, este es, ahora, lo que conversábamos con la doctora, ¿no? Hay varias escalas de manejo, de acuerdo a cada sociedad. En Europa la manejan diferente, en el mismo Europa, en España lo manejan diferente que en Inglaterra y así. En Latinoamérica tenemos la LAT, la Sociedad Latinoamericana de Tórax, que tiene otra escala de tratamiento diferente también. Entonces, digamos que todas tienen una piedra angular, que es lo que yo les voy a hablar, pero las escalas los tratamientos varían de acuerdo a las sociedades científicas y de acuerdo a los lugares. Ahora, usando la escala PSI, que es la que me parece menos engorrosa, por ejemplo, si tenemos un PSI 1 y 2, ¿qué es lo que debemos hacer? El manejo, ya les decía, es domiciliario durante 7 días y podemos usar lo que vemos aquí, amoxicilina sola, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, más acitromicina, en este caso es un macrólido, porque cuando hablamos de un paciente con una neumonía generalmente leve, podríamos estar hablando de una neumonía atípica asociada a una neumonía típica, o sea, una bacteria y un virus, o una bacteria y un micoplasma, o una bacteria y una clamidia. Entonces debemos usar antibióticos para gérmenes atípicos. Podemos también usar la combinación amoxiclavulánico más acitromicina para gérmenes atípicos, o podemos usar como monoterapia la moxifloxacino o la levofloxacino en la dosis que están aquí. Si tenemos un paciente con PCI 3, estamos hablando de un paciente que requiere ya observación en emergencia. No necesariamente hospitalización, pero sí observación en emergencia. Aquí ya iniciamos los beta-2, los beta-lactámicos, en este caso la cestraxona, que es la primera que se usa, a estas dosis de 2 gramos cada 24 horas, y también usamos antibióticos para gérmenes atípicos, en este caso la citromicina, ¿no? Si vamos a tenerlo al paciente en emergencia, obviamente vamos a usar terapia endovenosa. Podemos usar también amoxiclavulánico endovenoso, asociado a citromicina endovenoso. Y también podemos usar levo, o sea, las quinolonas respiratorias, en este caso, moxifloxacina o levofloxacina, también de manera endovenosa. Si estamos ante un PCI, o sea, una escala de gravedad nivel 4 o 5, estamos hablando de un paciente que tiene que ser hospitalizado. En este caso, dependiendo si va a ir a UCI o no, vamos a usar un tratamiento que va de 7 a 10 días, y puede ser con cualquiera de estas pautas, ¿no? Cestraxona endovenosa a esa dosis, más acitromicina también endovenosa. Podemos usar amoxiclavulánico endovenoso a esa dosis, con acitromicina también endovenosa, y luego pasar a terapia secuencial bioral, o podemos usar moxio levofloxacino endovenoso como monoterapia. Si el paciente requiere UCI, la terapia va a ser más larga, vamos a usar de 10 a 14 días, ¿no? Y podemos usar estas combinaciones, por ejemplo, cestraxona o cefotaxima, más acitromicina, o levofloxacina o moxifloxacina, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de paciente, dependiendo del germen que sospechemos, porque ya les digo, el manejo es empírico, podemos usar otro tipo de drogas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes, y aquí tenemos otro cuadro, por ejemplo, si estamos pensando en una pseudomona, debemos usar antibióticos antipseudomónicos. Aquí tenemos la cefepime, el meropenem, la piperacilina tazobactam, que son antibióticos antipseudomónicos. Igual la micacina, igual la levofloxacina. Si estamos pensando en una neumonía aspirativa y el paciente está hospitalizado, debemos pensar en gérmenes anaerobios o gram negativos. Entonces debemos tener, por ejemplo,
que usar amoxiclavulánico, agarra anaerobios, el tapenem, que agarra anaerobios, clindamicina, que usamos para anaerobios, pero en combinación con una cestraxona, o moxifloxacino, que agarra una serie de gérmenes, incluidos los anaerobios. Y así, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente, dependiendo de la gravedad de su PCI, dependiendo de la comorbilidad, dependiendo de la edad del paciente, vamos a tener un manejo antibiótico empírico. Siempre tener en cuenta que hay factores de riesgo para las neumonías. Por ejemplo, si pensamos en anaerobios, debemos pensar en pacientes que tienen mala higiene de la boca, que tienen alguna enfermedad periodontal, que ha habido aspiración, por ejemplo, pacientes postrados que se han aspirado, ancianitos que están postrados y se aspiran. En ellos debemos pensar en anaerobios. Pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? Que a veces vemos en las calles tirados en el suelo, esos se pueden aspirar a anaerobios. Pacientes que tienen nivel de conciencia bajo, estos pacientes que, bueno, tienen algún derrame cerebral, o tienen un nivel de conciencia por hipoglicemia, etcétera, se pueden aspirar y pueden tener como germen los anaerobios. Pacientes con EPOC muy grave, con bronquiectasias, como les decía al inicio, pueden tener como colonizante, como causante de la neumonía, a la pseudomonas aeruginosa, y por lo tanto debemos pensar en gérmenes antipseudomónicos. Cuando damos ya un manejo tanto endovenoso o sobre todo hospitalizado, debemos pensar en una terapia oral secuencial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo manejo un paciente en un hospital con una terapia endovenosa, debo pasar a una terapia secuencial en vía oral con un antibiótico que cubra casi los mismos gérmenes que estaba cubriendo la terapia endovenosa. Eso se llama terapia secuencial. ¿Cuándo hago eso? De pasar una terapia de vía endovenosa a una terapia oral, cuando tengo una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, cuando tengo una frecuencia respiratoria menor de 24 por minuto, cuando tengo una temperatura axilar menor de 37.2, cuando tengo una presión arterial buena, mayor de 90, sistólica en este caso, cuando tengo saturaciones adecuadas, mayor de 90, cuando tengo un buen nivel de conciencia, cuando tengo un paciente que ya puede tomar la vía oral. Entonces, en esos casos yo ya debería tratar de pasar al paciente a una terapia en vía oral secuencial. Sí, bueno, y eso, lo mismo les digo, es las pinceladas de lo que teníamos que hablar de neumonía. Obviamente ustedes van a revisar todas estas guías que existen, toda esta nueva información que se está dando con estas neumonías virales, sobre todo la de COVID, para poder tener una idea mejor de lo que es la neumonía querida en la comunidad, ¿no? Esto de acá, lo que yo les he hablado, es la neumonía básicamente bacteriana, ¿no? Las neumonías atípicas son otro mundo, son otro campo, son otro manejo, como ustedes están seguramente informándose y están viendo seguro cómo es que manejamos actualmente los médicos, y probablemente sea pues para otra clase, en otro grado ya, ¿no? Neumonías virales o atípicas. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, me gustaría que me pregunten más, porque aquí yo creo que debería haber más preguntas en el caso de neumonías, ¿no? Gracias, doctor Girón. Vamos a ver.